Los libros que leo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Los libros que leo. Y hoy día dejamos el estudio para llegar a la hermosa Biblioteca Nacional y aquí vamos a hacer nuestra entrevista. Vamos a conversar con la Premio Nacional de Periodismo y académica de la Universidad de Chile, María Olivia Monkever, que ha dedicado su carrera a la investigación y a indagar a aquellos grupos que ejercen poder. En el nombre de Cristo es un libro que analiza el poder de los evangélicos, tanto social, político como económico. Hola María Olivia, ¿cómo está? Hola Rafa, ¿cómo estás tú? Contenta de tenerla acá en el programa. Muchas gracias por la invitación. Qué bonito lugar esta salercilla de la biblioteca. Vamos a hablar de su libro. En la primera parte, yo sé que esto lo cuenta en el prólogo, pero habla un poco de su primera aproximación con el mundo evangélico. Si nos puede contar un poco de eso, antes de escribir el libro, ¿qué sabía usted sobre ellos? Bueno, uno, desde lo que sabía, justamente como tú señalas, las primeras aproximaciones fueron mías de niña chica, de adolescente, tal vez es lo que pongo ahí, en que vivíamos en la calle Holanda con Ferrer, y en la puerta, en la vereda, solían juntarse. Nosotros, en ese tiempo la gente hablaba de los canutos, de grupos evangélicos con bicicletas, con acordeones, con mandolina, y cantaban cánticos que uno no conocía, porque yo me había formado en una familia de cultura católica, estuve en colegio católico también, en las monjas francesas que quedaban cerca de la casa. Bueno, y algún día con una de mis hermanas, con Beatriz, la segunda de mis hermanas, se nos ocurrió ir a una iglesia que queda bien cerca, porque veíamos que a veces estas personas se iban para esa iglesia. Y nos impresionó muchísimo porque todo esto escondía de los papás y de todo. Como una aventura. Una aventura. Y encontrarnos con una realidad distinta a la que habíamos visto en las iglesias, tanto del colegio como la parroquia Santa Bernardita, que era allá en el barrio del Aguilucho, la que queda cerca de la casa, o en otras iglesias. Porque no estaban las imágenes, no había la típica cruz con Jesucristo crucificado. Había probablemente, por lo que uno recuerda, ¿no?, como un mesón, una mesa con un florero, una cosa así. Todo simple. Muy simple, muy sencillo. Bueno, y nos fuimos impresionados con esto. Pero son de esas cosas que por lo que uno recuerda no siguió indagando más allá. Sabíamos que lo católico a lo mejor no era la única religión. De repente sabíamos de alguna persona incluso que había testigos de Jehová también había en ese tiempo. Pero no fue una cuestión que uno se detuviera. Ahora, décadas después, surge este libro. Claro, mucho tiempo después. ¿En qué estaba usted cuando se le ilumina la ampolleta y dice, voy a escribir sobre el poder económico, social que tienen los evangélicos? Yo estaba dándole vueltas, y ya con la inquietud de saber qué pasaba con los evangélicos en Chile. Yo había investigado y escrito otros libros orientados al tema religioso, del grupo religioso, como el tema de Caradima, El Señor de los Infiernos o El Imperio del Opus Dei. Entonces, y conversando también con otras colegas en la universidad, es decir, un poco surge esa inquietud mayor, y de que
en general se habla poco y se escribe poco, por lo menos a nivel periodístico, los medios de comunicación, tú no ves, salvo cuando hay escándalo. Bueno, entonces a partir de eso empezó la idea ya de pensar en un libro, de pensar en una investigación para publicar un libro. Entre medio vino la pandemia, entre medio todo eso significó como el reajuste de toda la agenda de trabajo de uno, era adaptarse hasta hacer las clases por Zoom, a que no se podía hacer ni recorridos, ni conversaciones personales. Entonces, todo eso significó que me fui dedicando mucho a leer documentos, libros sobre evangélicos, sobre estas iglesias cristianas no católicas, ¿no? Y a indagar en diferentes aspectos. Y cada vez que mientras más me metía, veía que era más complejo, ¿eh? No era una cuestión, porque era esto una realidad diversa, muy diversa, pero a la vez distinta a lo que había sido mi propia formación cultural y profesional, te diría. Entonces, todo esto ha sido un desafío grande. En ese sentido, es un libro que no solo recoge testimonios, sino que los recoge en una tremenda profundidad, nos permite adentrarnos quizás en aspectos que son más desconocidos, conocer los diferentes tipos de iglesias. ¿Le impactaron los testimonios que pudo recoger? A mí hay algunos que me quedaron muy grabados, por ejemplo, el tema de la cueca, las limitaciones respecto a la vida social. Mira, sí, de partida, para mí, justamente el elegir esta forma de acercarme yo y de presentar. Si tú te das cuenta ahí, claro, son entrevistas en profundidad y en mucha profundidad. En muchos casos tuve que buscar personas a que yo les inspirara confianza y que pudiéramos conversar sin tapujos, ¿no? Justamente el primer capítulo, el niño que quería bailar cueca, es un periodista, actualmente es un exalumno mío en la Universidad de Chile, y Gustavo Cabello. Me impresionó mucho su realidad. Imagínate tú cuando tú estás en una sala de clase y muy buen alumno era él, pero no me habría imaginado todo lo que había detrás. Y le agradezco, por cierto, la confianza que tuvo en contarme sus experiencias y cómo se alejó también, ¿no? Él, de la iglesia pentecostal. Es un testimonio de una persona que nació en el campo, en Curicó, en los alrededores de Curicó, y cómo fue creciendo, pero había cosas que no le gustaban, que lo hacían sentirse demasiado distinto a los demás, cuando no lo dejaban hacer ciertas cosas, como el bailar cueca. No me habría imaginado por qué la cueca podría no gustarle, en este caso a los pentecostales. También otras cosas que aparecen como anecdóticas, pero yo creo que son profundas, que el mismo Gustavo las contaba, pero no solo él, también después en otra entrevista, Gabriela Acuña, adventista, el tema de los Pokémones, de las figuras diabólicas. Las canciones también. Las canciones. En ese sentido, una serie de prohibiciones en las diferentes creencias, en las diferentes iglesias, que tú te vas dando cuenta que no te las imaginabas. ¿Esas prohibiciones, a su juicio, tienen que ver con un control, con un deseo de control por parte de los evangélicos? Yo creo que una de las cosas que uno ve es que, así como también uno ve el problema del abuso de conciencia en la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, es mucho esta percepción, diría yo, lo que yo puedo percibir del control, ¿no? De imponer, y todo en nombre de Dios. Muy complicado cuando la gente cree y te van
restringiendo porque Dios lo quiere de tal manera. Hay que entender lo que es la figura de Dios para un creyente. Y el pastor, que también es otra figura, que tiene poder sobre las personas, en definitiva, te va diciendo esto es lo que hay que hacer y esto es lo que no se puede hacer. Entonces esas prohibiciones, ese afán de marcarte tal cosa está restringida, tal otra, yo creo que le ha complicado la vida a mucha gente. Hablábamos, María Olivia, de este uso del nombre de Cristo para poder ejercer influencia. Es algo que también lo señala Paula, si no me equivoco, en el libro. Quiero profundizar en eso. ¿Cuáles cree usted que son los aspectos más importantes de esta influencia que ejercen sobre las personas? Hay en diferentes planos y en diferentes materias. Tú te podrías ver ahí, mencionas creo a Paula Vivanco. El capítulo ese yo lo llamé varón y hembra los creó, que son las palabras del Génesis. Y eso tiene que ver con toda, diría, lo que tratan de manifestar y no solo de manifestar, de obligar en los temas que tienen que ver con lo que ellos mismos llaman el combatir la ideología de género. O sea, en el caso de Paula, ella tenía un tema de que la encontraban que era muy varonil, se lo dijeron en el colegio, una persona que se declara bisexual, como me lo dicen al final, pero que tuvo ella sufrió mucho. Es muy impresionante en ese sentido su testimonio, porque se sintió oprimida, se sintió muy angustiada muchas veces, ¿no? Y eso, ella hizo su memoria de título en la universidad con el tema que lo llama los desheredados del reino. Lo hizo con otra compañera, con Magdalena Alvarado, y trabajaron justamente con la experiencia de otras personas en eso. Me tocó guiar esa memoria. Por ejemplo, el tema de la ciencia, que es algo que me imagino que a muchas personas les llama la atención, esta especie de negacionismo de personas que entran a la universidad. En varios casos que usted entrevista se da este mismo ejemplo. ¿Qué le pareció eso? Eso también muy impresionante. Eso tiene que ver con lo que defienden en iglesias evangélicas como el creacionismo. Todo fue creado por Dios en 7 días, y no, el cuestionar la teoría, el cuestionar la evolución. Y ahí hay testimonios, como tú dices, en pentecostales, pero también los hay en adventistas, porque que les decían, sí, tienen que llegar a la universidad, pero a ustedes, cuando la profesora les vaya a decir de un poco menos que el desarrollo del ser humano ha sido... El Big Bang. El Big Bang. Entonces, no crean en nada de eso, no crean. O sea, el no creer en la ciencia. Y te lo ponen así. Esa cosa a mí me impresionó muchísimo. Es un libro que nos muestra quizás un lado desconocido, porque a lo largo de los años ha ido aumentando la cantidad de personas que son evangélicas, pero se da la casualidad, y es algo que usted también menciona, de que muchas de estas personas tienen raíces, ya sean familiares, por ejemplo, mamá, papá, católicas. ¿Qué tanto tiene que ver el desprestigio de la Iglesia Católica con esta ida de muchas personas hacia
otras religiones, a pesar de que yo sé que hay algunos que no les gusta que se les categorice como religiosos. Sí, eso es otra cosa que me llamó la atención, de paso, ¿eh? que te dicen religión no, porque religión lo encuentran algo como teórico, no lo encuentran algo, y me lo decía uno de los entrevistados de la Iglesia Bautista, por ejemplo, me explicaba eso, ese concepto de no, religión, no, en el fondo ellos hablan más de creencias, hablan más de otras, o de vivencias, de otras cosas. Bueno, pero lo que tú me preguntas, lo que tú me señalas, creo que es claro, la importancia del desprestigio, de la falta de confianza en la Iglesia Católica a partir de lo que se ha conocido, yo te diría, en este siglo, a partir que más acentuado en 2010, después del caso de Caradima y de tantos otros sacerdotes que han sido conocidos los casos como por abusos sexuales, y aunque ha sido menos tratado el tema del abuso de conciencia, pero también, bueno, en los hechos probablemente la gente lo ha sentido. Y ahí fue una cuestión también que pude constatar y que trataba yo de investigar, de ver. Es que, si tú te das cuenta en las entrevistas, a muchos les preguntaba, bueno, ¿y tus papás? ¿Dónde te formaste? ¿A qué colegio fuiste? ¿Y tus abuelos? Y eso es muy impresionante, este paso, esta migración que se va produciendo desde lo católico a iglesia evangélica, muchas pentecostales, bueno, que son los pentecostales. Ahora, hablando de lo de la Iglesia Católica, hay otro punto que, conversándolo con algunas personas y también dándole vueltas después, te diría yo, que ha sido, creo, importante, es que también, sobre todo en los sectores más populares, donde la Iglesia Católica tenía una presencia por sus parroquias, por sus sacerdotes, muy grande, desde luego en el siglo pasado, sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, lo que significó en la defensa de derechos humanos, en la dictadura, por ejemplo. Había mucha cercanía, y esa cercanía en gran parte de los casos se ha perdido. Uno nota, por ejemplo, yo lo muestro en el caso de la región del Biobío, que me impresionó mucho, en que tú ves montones de iglesias de todas las denominaciones, pero sobre todo pentecostales una iglesia detrás de otra. Y ves también un tema estético, un tema de verlo, la iglesia, la católica como más abandonada, más lejana, con menos gente. Me acuerdo en un caso que describo ahí, hasta más descuidada, pero está ahí. Y yo creo que eso entonces te hace pensar en cómo en Chile, un país de una cultura católica histórica, desde la conquista española, y en que todo, la educación, la salud partió siendo, digamos, como obras católicas, y sin embargo la presencia en el día a día de la gente se ha ido perdiendo. Ay, aquí llegué al cementerio de Lota. María Olivia, la política es un punto que no podemos no hablar en esta entrevista. En un comienzo, y esto es algo que se describe en el libro, era asociada a algo mundano. Después viene un punto importante que es la dictadura militar. Y a partir de ahí ha ido evolucionando, incluso con representación parlamentaria y también con apoyos que pueden ser bien significativos para lo que viene también en la carrera presidencial. ¿Cómo ha sido esa evolución y por qué cree usted que los evangélicos pasaron de ver la política como algo que no formaba parte de su realidad a ser algo necesario?
Es bien interesante, porque es un cambio de 180 grados, es todo cuando lo encontraban que era todo mundano, y incursión ahora, incursión incluso que en algunos casos va de la mano con que se están preparando, o sea, no solo una cosa del presente. Ahora, ahí hay varias cosas, ¿eh? Tiene que ver, creo yo, con seguir defendiendo la libertad religiosa, aumentarla. Creo que, aunque no lo digan, ¿eh? Ahí no te lo dicen, pero con los criterios que puedan tener no solo de resguardo de sus bienes. Piensa tú que el diezmo, el famoso diezmo que en todas las iglesias evangélicas recogen de las personas y lo señalan como una obligación de conciencia, es el 10% de los ingresos de las personas, y no hay una fiscalización. No hay una fiscalización del Estado, ¿no? Incluso hay muy poca fiscalización entre ellos mismos. Bueno, ahí hay un tema que yo creo que es una de las cosas en que están todo el tiempo tratando de defender que tengan liberación de contribuciones, pero también... O sea, tiene que ver con mantener la forma en la que ellos han sostenido su estilo de vida. Creo que sí, pero sobre todo tiene que ver también con esto que te señalaba de pasada, en la mayoría de las iglesias, sobre todo en las pentecostales, es el tema que están contra lo que ellos han bautizado, han denominado la ideología de género. Todos los temas que tienen que ver con aborto, eutanasia fueron temas recientes. Aborto, eutanasia, el matrimonio homosexual, y en algunos es incluso el que la persona sea homosexual, como lo hablábamos antes, ya es una cuestión que la consideran pecaminosa, ¿no? Entonces, uno lo ha visto cuando las propias parlamentarias, hasta ahora recién, en la última cuenta pública, que se ponen con el pañuelito celeste, y el diputado que es de Renovación Nacional, no es del Partido Social Cristiano, el hijo del pastor, ¿no es cierto?, Durán, Eduardo Durán, con carteles bastante fuertes en las palabras, por no decir violentos, contra quienes puedan estar patrocinando un proyecto de aborto, por ejemplo. Porque hay otra cosa en la política de los evangélicos y de los pentecostales, sobre todo, que a mí me llama la atención, y que es que van de a poco, yo digo por ahí, no les importa perder, sino que van a ir aglutinando fuerzas. Por lo tanto, yo creo que esto es todavía un proceso en desarrollo. Ahora, este partido que generaron, el Partido Social Cristiano, a mí me llama la atención porque lo veo, todavía no podríamos decir que sea un partido fuerte, pero sí lograron generar un partido a nivel nacional, y aparte de la presencia de Francesca Muñoz, que es la que ha sido proclamada como candidata presidencial, su marido es el pastor Héctor Muñoz, que es el que fue elegido alcalde en Concepción. Concepción es una de las ciudades más importantes del país y ya tiene el alcalde evangélico. Ahora, otro hecho muy interesante, creo yo, es la historia, porque en la historia de ese partido y en la historia de los Muñoz, de Héctor y Francesca, tú te encuentras con que no es una cosa que la hayan creado ayer o anteayer. No, ellos provienen en la Universidad de Concepción, a comienzos de este siglo, formaron el movimiento Águilas de Jesús.
Y eso que parecía un grupo universitario evangélico, a uno le podía parecer extraño en esa universidad que era históricamente tan de izquierda. El primero habían sido del Partido Conservador Cristiano, pero ahí no les resultó porque no cumplieron con el requisito de haber elegido parlamentarios. Y fundaron este Partido Social Cristiano. Y con este sí que habrá que ver cómo les va en la parlamentaria, porque evidentemente Francesca Muñoz no va a pasar a la segunda vuelta, ¿no? Pero sí está ahí dando un testimonio y aglutinando personas. Probablemente llegarían a Kast. Bueno, habría que preguntarles a ellos porque estuvieron junto con Kast muy cercanos en las campañas anteriores de Kast. Desde 2017 y en el 2021. De hecho, en el 2021 se formó el Frente Social Cristiano, donde estuvieron juntos. Pero después ellos crearon partido aparte. Lo más probable es que vayan a Kast, claro, la gran mayoría, porque sus planteamientos, además, difieren mucho en el escenario de segunda vuelta, si fuera entre Kast, por ejemplo, y alguien de la centroizquierda o de la izquierda, evidentemente que los planteamientos van a estar por allá, por lo menos lo de partido, lo que no significa que no haya evangélicos que también puedan estar con posiciones más progresistas, más de izquierda. María Olivia, se nos empieza a acabar el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte por algo que tú mencionabas al comienzo de la última pregunta, que tiene que ver, que al menos para mí fue de las partes más impresionantes de este libro, el diezmo, cómo funciona, incluso con personas que tienen una condición socioeconómica muy baja, muy precaria, aún así se les exige este 10%. Y lo otro es, ¿por qué no se fiscaliza? ¿Debería fiscalizarse? Estoy hablando de todo lo que ellos logran recolectar como iglesia. A mí me llama mucho la atención las dos cosas. O sea, que ese diezmo, y he conocido personas de que se angustian porque, imagínate, toda la discusión que la gente, sobre todo en los sectores de menos ingresos, que no llegan a fin de mes y que tienen que entregarle al pastor su aporte. O sea, y el diezmo es como es como el mínimo, porque después también pueden haber ofrendas que se piden para obras especiales. Y eso es muy, muy distinto a lo que uno conoció, por ejemplo, en la Iglesia Católica, donde creo que ahora está del orden del 1%, pero ni siquiera. O sea, es como eso pasaba de bandejita y lo que la persona pueda dar. Acá no, acá hay que entregárselo a Dios, porque, y a Dios, pero es al pastor o al ayudante del pastor al que hay que estarle entregando una vez al mes o esas otras ofrendas adicionales además. Hay gente que a lo mejor no puede pagar o al otro le dirán, bueno, págueme una parte en los sectores que tienen menos, pero van a quedar con la culpa de que no pudieron entregar ese diezmo. En algunas iglesias, y esto no es solo en las pentecostales, es impresionante cómo, y eso yo se lo preguntaba, de repente puede parecer reiterativo, incluso en el libro, porque me llamaba mucho la atención, y es en todas. En los mormones, por ejemplo, que hay ahí 2 capítulos del libro sobre la iglesia de los santos, de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Y el diezmo puede llegar a ser sumas bien importantes, porque ahí tienen sectores más de medianos ingresos y hasta de altos ingresos. ¿Debería fiscalizarse? Sí, claro. Yo creo que debería fiscalizarse, porque ¿qué se hace con eso, no? Ha habido situaciones, por lo demás, cuando se hablaba de este tema, tan escandalosa como la del obispo Eduardo Durán, que justamente, no me acuerdo en este minuto las cantidades, pero eran cantidades notables de 20, 30 millones de pesos lo que se hacía de sueldo
de ingreso por el diezmo y no le da cuenta a nadie. Incluso en algunas, en las iglesias más tradicionales, más estructuradas, hay como comisiones internas y rendición de cuentas. Y le asignan un sueldo al pastor. Pero como fuera, así como a una empresa, ¿no es cierto?, se le está todo el tiempo fiscalizando, existe una comisión de mercado financiero, o sea, de alguna manera debería fiscalizarse, porque incluso un riesgo que plantea la Danisa Contreras, la que te mencionaba, que se ha estado dando en Brasil y que podría ocurrir acá también, o a lo mejor está ocurriendo, es el tema de las narcoiglesias. Porque cuando hay desregulación, evidentemente se puede prestar para todas esas cosas. Entonces, sí, a mí me llama la atención que no haya mayor fiscalización. Aquí se habla mucho de que el Estado, que es tan grande, yo creo que el Estado, y aquí en esta investigación me lo pude ver, el tema, por ejemplo, de la fiscalización que estamos hablando, pero no es solo el único. También hay una ausencia de Estado que es lo que hace que estas iglesias vienen a suplir un poco eso, ¿no? Exacto. Está en el tema también de las cárceles, donde se le reconoce a la iglesia evangélica labor, pero a lo mejor es labor que por lo menos muchos de esos espacios tendría que hacerle el Estado. María Olivia Monkever, en el nombre de Cristo, muchas gracias por estar con nosotros en Los Libros que Leo. Gracias a ustedes, gracias a ti, Rafaela, por la invitación y en haber estado conversando sobre el libro en este espacio de la Biblioteca Nacional. Nos vemos, chao, chao.